Buenas tardes. Hoy, para concluir el programa, vamos a hablar sobre la unidad 21 y la unidad 22. La unidad 21 se denomina cosa juzgada. Para que podamos arribar a una definición en relación a este tema, es importante indicar que el ejercicio de la función jurisdiccional y de las funciones que atañen a los demás entes que intervienen en el sector justicia en nuestro país, como el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Pública Penal, la Procuraduría General de la Nación, como abogado del Estado, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto de la Víctima, etc. En aquellos asuntos en que por mandato legal les corresponde intervenir, tienen un coste económico, que en la mayoría de casos son financiados con fondos públicos. Perdón, estaba ya hablando de la 22. Bien, en relación a este tema, se ha elaborado una serie de definiciones. Sin embargo, considero que la más acertada que se mantiene es la que elaboró Eduardo Couture, el procesista uruguayo, quien indica que la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Existe cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada formal, también llamada externa, se refiere a la firmeza de que está investida una resolución, así como en lo que se refiere a si dicha sentencia es inimpugnable o no, en relación al proceso en que fue dictada. O como lo explica el doctor Eric Álvarez, estamos en presencia de la cosa juzgada formal cuando la sentencia no puede ser impugnada dentro del procedimiento que le dio lugar, pero sí lo puede ser dentro de otro proceso distinto. Continúa indicando dicho autor que estamos en presencia de la cosa juzgada formal cuando, en contra de la sentencia proferida por el órgano jurisdiccional, ya no cabe recurso alguno o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo, lo cual significa la impugnabilidad de la sentencia en ese mismo proceso. Asimismo, existe la cosa juzgada material. En este caso, se ha cerrado la posibilidad que se abra un nuevo proceso en relación a lo resuelto por el órgano jurisdiccional. Es decir, que la sentencia no puede ser impugnada en el proceso en donde se profirió, ni mucho menos puede ser revisada por medio de otro proceso, como si sucede con la cosa juzgada formal. Es decir, que a la condición de inimpugnabilidad e irrecurribilidad en el mismo proceso se une la inmutabilidad de la sentencia, aún en otro juicio posterior. Efectos de la cosa juzgada material. Los efectos son los siguientes: que ya no cabe recurso alguno en contra de la sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada material. Que dicha sentencia no puede ser impugnada ni revisada dentro del mismo proceso en que fue proferida o dictada. Que dicha sentencia no puede ser impugnada ni revisada dentro de un proceso distinto de aquel en que fue proferida o dictada. Regulación legal. El artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial regula la cosa juzgada y preceptúa: hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir, y las sentencias ejecutoriadas son las que enumera el artículo 153 de la misma LOJ. Asimismo, el artículo 18, 453 y 454 del Código Procesal Penal regulan la cosa juzgada en dicha materia. Resoluciones que admiten la cosa juzgada. Las resoluciones que admiten la cosa juzgada en nuestra legislación son las que aparecen enumeradas en el artículo 153 de la LOJ, que se indicó anteriormente, y son las siguientes: las sentencias consentidas expresamente por las partes, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente,
No se escucha, Lick. Perdona que esta cosa se bloqueó solito el micrófono. Bien, les decía que dentro de las resoluciones que no admiten la cosa juzgada, las que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admitan más recurso que el de responsabilidad. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado a los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Límites de la cosa juzgada. Este problema todavía se analiza en relación con la teoría de las tres identidades, cuya concurrencia se exige en los procesos de que se trate, para que pueda producirse la cosa juzgada, siendo estas identidad de las personas, identidad de las cosas e identidad de la causa o razón de pedir. Siendo así que dicha teoría es la acogida en la mayoría de legislaciones como la nuestra, en donde la LOG en el artículo 155 establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia es debidamente ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Es decir que nuestra legislación adopta la teoría de las tres identidades. Hay límites subjetivos y límites subjetivos. Los límites subjetivos, dice que la cosa juzgada debe afectar únicamente a quienes hayan sido parte en el proceso correspondiente. Límites objetivos. Constituye la parte de la sentencia que goza de la autoridad de cosa juzgada. Unidad 22. Costas y gastos procesales. Cuando hablamos de costas y gastos procesales, es que las entidades del sector justicia, como la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, la PGN, el Instituto de la Víctima o a veces la PDH, todo ello lleva un coste económico. Pero el trabajo que desarrollan los abogados de estas instituciones, obviamente es financiado con fondos públicos y que provienen de impuestos que pagan la mayoría de ciudadanos de este país. Dichos fondos sirven para cubrir el pago de los elementos personales y materiales, es decir, los sueldos de los magistrados, de los jueces, de los secretarios, personal auxiliar y demás personas que intervienen para que la aplicación de justicia sea un objetivo cumplido. Asimismo, para el pago de los elementos materiales como local donde funcionan dichos entes, materiales y equipos de oficina, de cómputo, etc. Por aparte de los referidos anteriormente, y que podríamos establecer como una definición, las costas procesales es una serie de gastos necesarios que las partes litigantes deben cubrir o llevar a cabo en el desarrollo de un proceso y lograr que éste llegue a su finalización normal. Y todos estos son los que se conocen como costas procesales o reembolsables. Esta bien podría ser una definición, o bien esta otra que dice que las costas procesales son los gastos objetivamente necesarios, ocasionados o incurridos por las partes por llevar a cabo la defensa de su derecho en un juicio, y que al litigante vencido debe satisfacer a la parte a la que los tribunales le han dado la razón. Contenido de las costas en lo civil y en lo penal. En lo civil aparece regulada en el artículo 578 del Código Procesal Civil y Mercantil, y son costas reembolsables los honorarios del abogado director, de los notarios, de los procuradores, los expertos, depositarios e interventores, las causadas por embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, las inspecciones en los registros, la indemnización a los testigos por el tiempo que hubieran invertido y los gastos de viaje. Indicando asimismo el referido artículo en su segundo párrafo que las diligencias judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje,
pago de vehículos, de transporte o comunicaciones, compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la averiguación de algún hecho. Contenido de las costas en lo penal. En lo penal, establece el artículo 509 del Código Procesal Penal que las costas comprenderán los gastos originados en la tramitación del proceso. Y 2, el pago de honorarios regulados conforme al arancel de los abogados y demás profesionales que hubiesen intervenido en el proceso. El presente tema de las costas, tanto en lo civil como en lo penal, se habla de honorarios y se habla de un arancel, por lo cual debemos tomar en cuenta lo regulado en el decreto 111-96 del Congreso, que establece el monto a cobrar en concepto de honorarios de las personas que presten sus servicios como abogados, árbitros, procuradores, mandatarios, expertos, intelectuales y depositarios, especialmente el derecho que tienen de accionar directamente para el cobro de sus honorarios de la persona o entidad que haya contratado sus servicios, o de la parte condenada en costas. Criterios o reglas para la imposición de costas. El derecho procesal guatemalteco, al igual que muchas legislaciones, como la española, establece como criterio o regla para la condena en costas el denominado criterio objetivo o del vencimiento, tanto en civil como en penal. Siendo así que el artículo 573 del Procesal Civil y Mercantil indica: el juez, en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. También incluye el artículo 574. Reglas que otorgan al juez del tribunal la facultad de eximir al vencido al pago de las costas, total o parcialmente. Que lo va a eximir es que no lo va a condenar en costas, ¿verdad? Lo puede hacer total o parcialmente. Cuando haya litigado con evidente buena fe, no pudiendo estimarse buena fe si concurren las causales contenidas en el artículo 575 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas. Cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda. Cuando emita defensas de importancia invocadas por el vencido. Cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Y cuando las costas se ven causadas en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias. El Código Procesal Civil y Mercantil establece también la condena de los incidentes en el artículo 576. En los incidentes, las costas se impondrán al vencido. Nótese que también aquí aplica el criterio objetivo o del vencimiento, aunque no se solicite, pudiendo el juez eximirlas de no le otorga al juez esta facultad cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. La liquidación de estas costas se hará al finalizar el proceso. Si el favorecido con la condena en costas solicitara la liquidación, antes de terminar el proceso se tramitará en cuerda separada. Por su parte, el Código Procesal Penal regula la condena en costas en el artículo 507, el cual indica que toda decisión que ponga término al proceso o a un incidente se pronunciará sobre el pago de las costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal encuentre razón suficiente para eximirla total o parcialmente. Como podemos apreciar, el Código Procesal Penal en ese sentido deja a criterio del juez o tribunal la imposición de las costas o bien el eximir las mismas, sin consignar ciertos casos como lo hace el Procesal Civil y Mercantil. Establece también el Código Procesal Penal otros criterios o reglas para la imposición o condena en costas, siendo estos los siguientes. Las costas serán impuestas al acusado cuando sea condenado o cuando se le imponga una medida de seguridad y corrección, artículo 510 del Código Procesal Penal. Los coacusados que sean condenados o a quienes se les imponga una medida de seguridad y corrección en relación a un mismo hecho responderán solidariamente por las costas. Artículo 510 del Código Procesal Penal. Si el acusado es absuelto o no se le impone una medida de seguridad y corrección, las costas serán soportadas por el Estado. Artículo 511 del Código Procesal Penal.
Cuando el querellante por elección hubiera provocado el procedimiento por medio de una acusación falsa o temeraria, el tribunal podrá imponerle total o parcialmente la condena en costas, artículo 514 del Código Procesal Penal. Cuando se interponga un incidente o un recurso, las costas serán impuestas a quienes las... Cuando se interponga un incidente o recurso, las costas serán impuestas a quien los interpuso. Si la decisión le fuere desfavorable, si triunfa, soportarán las costas quienes se hayan opuesto a su pretensión, en la proporción que fije el tribunal. Si nadie se hubiera opuesto, cada parte soportará las costas que produjo su intervención, artículo 515 del Código Procesal Penal. En el procedimiento por delito de acción privada, las costas serán soportadas por el creyente en caso de absolución, sobreseimiento, desestimación o archivos y por el acusado en caso de condena. Si fuera admitida la pretensión civil en la sentencia, el acusado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas. Si se rechaza la pretensión, la soportará el actor civil. Es importante acotar que en la práctica forense, la mayoría de tribunales de sentencia, al dictar sentencias condenatorias en los delitos de acción pública, en los que no interviene el querellante adhesivo, sino únicamente el Ministerio Público, en un alto porcentaje eximen la condena en costas, invocando como razón la notoria pobreza del o de los condenados, o bien que no se hizo valer dicho derecho. Trámite. El trámite para la liquidación de costas en materia civil es el preceptor en el artículo 580 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece varias normas. En primer lugar, la relativa al procedimiento, la cual establece que el que pida regulación de costas presentará un proyecto de liquidación ajustado al arancel. Decreto 111-96 del Congreso. El juez oirá el incidente a quien le va a pagarlas y con su contestación o sin ella resolverá lo procedente, siendo aplicable en este caso el procedimiento de los incidentes regulado en los artículos de 135 a 140 de la LOA. En segundo lugar, la norma contenida en el artículo 580 del Código Procesal Civil y Mercantil se refiere a la impugnación de las costas en segunda instancia o casación. La obligación del juez de pedir por nota al Tribunal Superior la confirmación de las costas causadas, lo que evita estar solicitando la liquidación en cada instancia y en casación. Y por último, la tercera norma del artículo 580 del Procesal Civil y Mercantil le da validez ejecutiva al auto que apruebe la liquidación, al indicar que en el auto en que se apruebe la liquidación se expresará el monto al que asciende la misma y la certificación del mismo constituye título ejecutivo suficiente para el cobro de las costas causadas. En tanto que el trámite para la liquidación de costas en materia penal lo regula el artículo 518 del Código Procesal Penal, el cual establece que el secretario del tribunal practicará un proyecto de liquidación en el plazo de 3 días, regulando conforme arancel los honorarios que correspondan a abogados. No lo dice, pero obviamente se refiere al arancel contenido en el decreto 111-96 del Congreso de la República. Peritos, traductores e intérpretes durante todo el transcurso del procedimiento, incluso los recursos de apelación y de casación. Presentado el proyecto, el juez dará audiencia por 3 días a las partes, con lo que expongan en su rebeldía resolverá en definitiva. Ahora, digamos que civilmente se le dan 2 días a la otra parte para que argumente si está conforme o no con la cantidad que se está presentando como proyecto de liquidación. En el arancel hay un mínimo y hay un máximo, entonces usualmente la parte que ha sido condenada argumenta que se bajen en tales y tales rubros, ¿verdad? Y hace la decisión del órgano jurisdiccional si rebaja a lo que está invocando el otro. Pero aún así, le baja. Pero todavía ese auto que aprueba el proyecto de liquidación es apelable. Entonces, al ser apelable, va a ser la sala de apelaciones la que va a determinar si efectivamente ese proyecto de liquidación presentado cumple con lo establecido en el arancel y pues obviamente podrá confirmar, revocar o modificar ese auto que tiene ese proyecto de liquidación.
Ahora en materia laboral, cuando se presenta el proyecto de liquidación, el juez lo aprueba. Pero ese auto de liquidación en laboral, donde se va a incluir la indemnización y todas las demás prestaciones, así como los honorarios del abogado, si hubiera sido el trabajador asesorado por un abogado, pues podrá presentar el proyecto, pero en materia laboral no cabe recurso de apelación, sino acá lo que cabe es recurso de rectificación, indicándole al juez que rectifique en tales y tales rubros por tal y tal razón. Es decir, que en materia laboral, el auto que aprueba la liquidación no es apelable, sino únicamente cabe el recurso de rectificación. Muy bien, hoy veo que se conectaron pocos, ya estudiaron suficiente. Bien, entonces nos quedaríamos ahí, pues los veo el día viernes de entre 8 días, ya para el examen final. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick, muy amable. Y fue un gusto compartir con ustedes estos meses. También Sí, para gracias. nosotros, licenciado. Sí, Gracias por todo lo que usted nos ha enseñado y las manos que nos ha echado bastante, nos ayudó bastante, nos enseñó bastante bien y estamos agradecidos. por hacer siempre Primero, la clase. Gracias, Lick. primero Dios nos miramos en derechos humanos. Primero, ahí los esperamos con las puertas abiertas. Gracias, Y Lick. con un cubetazo bien frío. Feliz noche, licenciado. Realmente, pues, se cuida, pues. Feliz noche. Igualmente, Lick, feliz noche. Gracias, Lick, buenas noches. Licenciado, Sí, perdone, fíjese que yo le quería hablar porque me estaban comentando que teníamos que avisarles a los docentes de que no, por lo menos yo tengo una clase pendiente de sacar del segundo semestre y para que mi nota no aparezca en cero y no me afecte a la hora de recuperar mi clase y me tenga que examinar en la primera recuperación, me dijeron que le tenía que avisar para que, digamos, no se le ponga ninguna nota, sino que aparezca como que no me presenté. No sé si es así. sí, solo que, mire, yo me recuerdo que en el reglamento hay una cuestión que para tener derecho a los exámenes de recuperación hay que haberse sometido al final. Ah, Entonces, lo que podría hacer es solo se presenta, pone su nombre y número de carnet y no contesta nada. Entonces, pero ya cumplió con ese requisito. ya. Bueno, muchísimas gracias. Soy el licenciado, le agradezco mucho la información. Sí, porque mire, ella, en la oficina de atención al estudiante que funciona en el S7 y que funciona ahí en el S2, donde usted recibe clases, Ajá. esa oficina, quien la creó fue mi persona en el decanato del licenciado Osvaldo Galvez. Y me llegaban todos ese tipo de problemitas, entonces creo que conozco un poco el tema y para evitarles problemas o que tenga que ir a un jefe de departamento para que dictaminen a su favor, mejor llega, pone su nombre y su carnet nada más y se retira, entonces ya cumplió con ese requisito. Bien. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, le agradezco mucho. Vaya, pues buenas tardes. Gracias.